Entramos a nuestro tema de lleno, los delitos contra la administración pública, que están generalmente marcados, o bueno, los casos que yo he traído de corrupción. ¿Cuál es el fin jurídico tutelado? Es la correcta administración de los bienes y recursos del Estado. Pero ese bien se desdobla en esto. Esto es lo que nosotros buscamos dentro de una investigación, si se ha cumplido con un correcto funcionamiento de la administración pública, si hay regularidad y desenvolvimiento normal, si hay prestigio y dignidad en la función, si hay probidad y honradez por parte del funcionario público, si hay observancia de los deberes del cargo o empleo, y sobre todo apuntando a la protección del patrimonio público. Como les mencioné hace unos instantes, los delitos contra la administración pública están considerados dentro de los delitos especiales, justamente porque es un tipo de delitos que solo puede ser cometido por funcionarios o servidores públicos. Específicamente los señalados en el artículo 425 del Código Penal. Les voy a pedir que las preguntas que tengan al final, por favor. Entonces, tenemos que la teoría que lidera los delitos contra la administración pública es la de infracción del deber. Y autor es aquel que comete el hecho infringiendo el deber que se le pide. Y será partícipe el que interviene en la comisión del delito. ¿Y puede ser partícipe otro funcionario público? Sí, pero siempre y cuando no pertenezca a esa entidad. Lo que se le pide es que tenga un vínculo de protección con el bien o el caudal o el efecto público que fue lesionado. Tenemos que Klaus Roxin señala que quien infringe un deber especial es autor y los demás son partícipes. No acepta la coautoría. Es importante señalar que cuando abrimos una investigación contra un funcionario público, en ese mismo proceso se investiga a todos los que intervinieron. Por ejemplo, si se trata de una licitación, a todos, a los miembros del comité, los de la empresa, todos se investigan en un solo proceso en base a la unidad de investigación y la unidad de título de imputación. Conversando yo con una colega fiscal de Lima, me dicen, porque nosotros ya tenemos desde el año 2009 en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y el tema del título de la imputación es un elemento fundamental al momento de realizar nuestras acusaciones. Nosotros tenemos que encuadrar, por eso es importante la tipicidad. Todo abogado debe de manejar la tipicidad de una manera excelente, correcta. ¿Por qué? Porque si la conducta no calza en el tipo penal, simplemente ese hecho no es punible. Entonces me está comentando que en la ciudad de Lima están haciendo ya unas audiencias de imputación, ¿verdad? En donde en esas audiencias están pidiéndole al fiscal, bueno, tú estás denunciando a Juan Pérez, ¿qué es lo que le estás imputando a Juan Pérez? ¿Y cuáles son tus elementos de convicción? ¿No? Algo que a nosotros nos exigen en la etapa del control de acusación. En la etapa del control de acusación, nosotros tenemos que decir cuál es la conducta específica que ha cumplido el agente, cuáles son los elementos de convicción que corroboran que cumplió esa conducta y cuál es la pena. Los particulares o extraneus responden por la comisión de delitos como cómplices o instigadores. Por favor, siguiente. Tenemos la conclusión. Siempre cuando se habla de delitos contra la administración pública, cuando yo voy a dictar este tipo de temas,
siempre me dicen, doctora, esos nombres, confusión, colusión, peculado, malversación, nos confundimos, no podemos identificarlo. Entonces, les digo, fácil, agarremos verbos rectores y ustedes, así como ahora, van a salir calificadores de conductas, excelentes tipificadores de conductas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el delito de concusión, leámoslo cómo está diseñado. Dice, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce. Este es el término identificable. Obliga o induce. Si en la conducta vemos que el funcionario público obligó al particular a que le dé una prebenda, un bien, un beneficio patrimonial, una ventaja, entonces estaremos frente al delito de concusión, ¿verdad? Y la pena es no menor de 2 ni mayor de 8 años. Entonces identifiquemos concusión. Concusión, vamos a identificarlo con, por favor, siguiente, con violencia o amenaza. ¿Dirigida a qué? A viciar la voluntad del particular. Por ello es que el particular no resulta su conducta punible legalmente. Se dice que es un delito pluriofensivo porque afecta tanto los bienes de la administración pública como el patrimonio del afectado. Porque si tenemos en cuenta de que a este afectado se le vicia su voluntad, entonces también su patrimonio resulta afectado. Sin embargo, para este caso, para la concusión, el único agraviado resulta siendo la administración pública, en este caso la entidad a la cual pertenece el funcionario que mediante violencia o amenaza obligó a que le dieran un bien para hacer su función. Como dice el profesor Francesco Carrara, por miedo al poder público o poder del Estado, por miedo el particular entregó. Por eso es que no resulta punible su conducta, pero sí la del funcionario público. Tenemos un caso. El día 24 de enero del año 2012 se monta un operativo y se logra la detención de un efectivo policial en el interior de la agencia del Banco de la Nación del aeropuerto cuando entregaba a otro efectivo policial un cheque del Banco de la Nación a su nombre y un formulario. ¿Y cuáles eran los hechos investigados? Que este denunciante había ido a solicitar un préstamo a Jovipol, que pertenece a la Policía Nacional del Perú. Y el funcionario le había dicho, dame el 10% de tu préstamo. Si no me lo das, van a cambiar a los jefes y no vas a poder sacar tu préstamo. Entonces, si él pertenece a la institución, miembro de la institución policial, y el que le pide también es miembro de la institución policial, entonces, ¿de qué manera está pidiendo una prebenda económica, un beneficio económico? Mediante una amenaza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra descubrir esto? Primero porque el denunciante va y dice a la Fiscalía Anticorrupción y dice, me están pidiendo de mi préstamo que yo voy a sacar, que es lo que yo debo y necesito pagar, me están pidiendo el 10%. Y si no lo doy, dice que van a cambiar las autoridades y no me van a dar ese préstamo. Se monta el operativo y aún más se llega a descubrir que una persona de más alto rango estaba también involucrado y había hecho llamadas mediante la triangulación de llamadas, ¿no? Cuando hay hechos
generalmente de delitos contra la administración pública, nosotros como fiscales pedimos el levantamiento del secreto de las comunicaciones y encontramos muchas sorpresas ahí. Llamadas anteriores a las licitaciones, llamadas mientras se realizan las licitaciones, llamadas cuando se terminan las licitaciones, y entonces mediante la triangulación de llamadas podemos pues determinar la comisión de los delitos investigados. Y en este caso pues se determinó la responsabilidad, he puesto con nombres porque ya están sentenciados, y se determinó pues la responsabilidad en el delito de confusión. Entonces tenemos, que quede claro, el autor, el afectado, que fue la persona que denunció, y como les repito, la parte agraviada siempre será la administración pública, en este caso la Policía Nacional del Perú, representada por el Procurador del Ministerio del Interior. Siguiente, por favor. Pasamos al delito de colusión. El delito de colusión tiene íntima relación con la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque se va a ver la participación de funcionarios o servidores públicos en las diferentes etapas de los diferentes procesos que tiene la administración pública para la adquisición de bienes y servicios, así como para la ejecución de sus obras o de sus funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verbo acá? Que el servidor público concierta con los interesados para defraudar al Estado. Para defraudar al Estado. O sea, estamos hablando de un delito de peligro abstracto, ¿verdad? Porque acá, solamente que se acredite que hubo concierto, es punible la conducta. Y por ello, miren la represión. El tipo penal es no menor de 3 ni mayor de 6 años. Fuera de los días multa que se imponen. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque nos vamos al otro tipo. Siguiente, por favor. La colusión agravada. ¿Y cuál es la variante acá? Que ya existe el perjuicio para el Estado. Ya está determinado a través de una pericia valorativa cuál es el perjuicio que se originó al Estado con la conducta realizada entre el funcionario servidor público y los particulares. Y por ende, la punibilidad es mayor, ¿verdad? Vemos que la punibilidad es de 6 a 15. ¿Y qué implica que un tipo penal tenga una pena combinada de 6 años? ¿Qué implica? Que puede el sujeto ser pasible de una prisión preventiva, ¿verdad? O lo que antes se llamaba mandato de detención. Los presupuestos para la prisión preventiva es que existan suficientes elementos de convicción, que la pena sea superior a 4 años. Si vemos nosotros la pena de 6 a 15, entonces vemos que hay una alta probabilidad de que esa persona vaya a la cárcel. Y por ello es que varios funcionarios públicos, varios servidores públicos, varios particulares se encuentran en este momento recluidos en establecimientos penitenciarios preventivamente, sin sentencia. ¿Por qué? Porque ya hay un perjuicio económico al Estado. Entonces, si comparamos la colusión simple con la colusión agravada, ¿qué es lo que vemos? La punibilidad. Y la punibilidad tiene que ver con el perjuicio que se cause al Estado. Cuestión aparte es determinarlo ya a través de una pericia valorativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las trabas que tenemos nosotros en cuanto a las pericias valorativas. Por ejemplo, nosotros investigamos al alcalde de una municipalidad. ¿Y quién tendría que pagar la pericia? Sería la parte denunciada con la parte agraviada a medias.
Y resulta que va a pagar esa autoridad la parte que le corresponde para la pericia. No, ¿verdad? ¿Y va a pagar la entidad a la cual él pertenece la parte que le corresponde para la pericia? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a los peritos que tiene el Estado. Ya, recurrimos a los peritos que tiene el Estado. Comenzamos. Primero, que nos manden la lista de peritos. Segundo, los nombramos. Tercero, dicen no acepto. No acepto porque no me pagan, porque demoran en pagar. Y mientras tanto nuestros plazos van corriendo. Y esa es la dificultad que se tiene cuando se investiga un caso de colusión en cuanto a la pericia valorativa. Y la pericia valorativa es la prueba de cargo del Ministerio Público para decir realmente hubo perjuicio patrimonial. Si estamos hablando de que la colusión simple no requiere que se acredite el perjuicio,